¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. Llegamos al cierre de este homenaje a José Emilio Pacheco. En esta cápsula final, Juan Villoro y Hernán Bravo Varela analizan su obsesión por el paso del tiempo y su papel como el gran cronista de las oportunidades perdidas. Revisaremos a profundidad de su conciencia cívica y la relevancia de sus versos en la identidad nacional. Elementos que lo han convertido en uno de los intelectuales más influyentes de nuestra lengua. Quiero leer este poema que era tan querido para José Emilio y que es un poema que al principio fue hecho o pensado como una carta en prosa para no dar o no conceder una entrevista, que tiene que ver directamente con el tema de fondo de este poema. Pero la carta fue extendiéndose y José Emilio hizo una cosa inesperada y magnífica, un brevísimo tratado en verso libre de por qué escribir y cuáles son las razones, las supersticiones, las frustraciones, los ánimos, los deseos, las filias y las fobias que lo animan, ¿no? Carta a George B. Moore en defensa del anonimato. No sé por qué escribimos, querido George, y a veces me pregunto por qué más tarde publicamos lo escrito. Es decir, lanzamos una botella al mar, harto y repleto de basura y botellas con mensajes. Nunca sabremos a quién ni a dónde la llevarán las mareas. Lo más probable es que sucumba en la tempestad y el abismo. Sin embargo, no es tan inútil esta mueca de náufrago, porque un domingo usted me llama de Estes Park, Colorado, me dice que ha leído cuanto está en la botella a través de los mares, nuestras dos lenguas, y quiere hacerme una entrevista. Después recibo un telegrama inmenso, lo que se habrá gastado usted al enviarlo. En vez de responderle o dejarlo en silencio, se me ocurrieron estos versos. No es un poema, no aspira al privilegio de la poesía, no es voluntaria. Y voy a usar, así lo hacían los antiguos, el verso como instrumento de todo aquello, relato, carta, drama, historia, manual agrícola, que hoy decimos en prosa. Para empezar a no responderle, no tengo nada que añadir a lo que está en mis poemas, dejo a otros el comentario. No me preocupa si alguno tengo mi lugar en la historia. Tarde o temprano a todos nos espera el naufragio. Escribo y eso es todo. Escribo, doy la mitad del poema. Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía a ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. El lector, la lectora, harán o no el poema que tan solo he esbozado. No leemos a otros, nos leemos en ellos. Me parece un milagro que algún desconocido pueda verse en mi espejo. Si hay un mérito en esto, dijo Pessoa, corresponde a los versos, no al autor de los versos. Si de casualidad es un gran poeta, dejará 4 o 5 poemas válidos, rodeados de fracasos y borradores. Sus opiniones personales son de verdad muy poco interesantes. Extraño mundo el nuestro. Cada día le interesan cada vez más los poetas. La poesía cada vez menos. El poeta dejó de ser la voz de la tribu, aquel que habla por quienes no hablan. Se ha vuelto nada más otro entertainer. Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia clínica, sus alianzas o pleitos con los demás payasos del circo tienen asegurado el amplio público a quien ya no hace falta leer poemas.
sigo pensando que es otra cosa la poesía. Una forma de amor que solo existe en silencio. Es un pacto, en un pacto sereno entre dos personas, de dos desconocidos casi siempre. ¿Acaso leyó usted que Juan Ramón Jiménez pensó hace mucho tiempo en editar una revista? Iba a llamarse Anonimato. Publicaría no firmas, sino poemas. Se haría con poemas, no con poetas. Y yo quisiera, como el maestro español, que la poesía fuese anónima, ya que es colectiva. A eso tienden mis versos y mis versiones. Posiblemente usted me dará la razón. Usted, que me ha leído y no me conoce. No nos veremos nunca, pero somos amigos. Si le gustaron mis versos, ¿qué más da que sean míos, de otros, de nadie? En realidad, los poemas que leyó son de usted. Usted, su autor, que los inventa al leerlos. Debemos agradecer a la tenacidad de George B. Moore y al larguísimo telegrama que mandó, pagando no sé cuánto, que suscitó esta reflexión tan lúcida de Pacheco. Debemos decir, me parece, Hernán, que Pacheco disfrutaba mucho las entrevistas de autores, las entrevistas, por ejemplo, de la revista Paris Review y obviamente un libro como Poesía y Verdad de Goethe, sus conversaciones con Eckermann, las entrevistas a Octavio Paz, el libro de los diálogos de Jorge Luis Borges. O sea, era un género, el de la entrevista, que le parecía parte de la literatura. Sí. En ese sentido, él no pensaba que esto estuviera fuera de la conversación cultural, pero él simple y sencillamente, en lo personal, no quería dar entrevistas. Siendo una persona muy dialogante, porque fue maestro en la Universidad de Maryland muchos años, dialogaba mucho con sus alumnos, aquí en el Colegio Nacional daba conferencias, dialogaba también con la gente que venía a verlo, era un obsesivo conversador telefónico, ¿no? Él contestaba el teléfono en su casa y podía sostener 2 horas de conversación al teléfono. Entonces era una persona muy abierta a la conversación y al diálogo, pero no le parecía que esto tuviera que ver con su literatura. Y quizá, no sé, es una conjetura, por supuesto indemostrable, no sé qué pienses, la enorme cantidad de temas, algunos de ellos sociales, políticos, intelectuales del momento, incluso temas directamente periodísticos que aparecen en su poesía, probablemente se hubieran esfumado, se hubiera dado entrevistas, porque hubiera hablado de la coyuntura electoral, hubiera hablado de asuntos del momento, no lo hizo, evitó ese tipo de literatura contingente y en parte esto pudo cristalizar en sus poemas como justamente esto, las razones para no dar una entrevista, que además ahí con la coquetería habitual del maestro dice, esto no es un poema. Claro. Y sin embargo lo es, ¿no? Porque José Emilio nos ha educado a que todo poema es finalmente un poema de circunstancia. O sea, todo poema surge por una contingencia y puede ser responderle a un profesor americano que no le das una entrevista. Sí, es una coyuntura contenida siempre la de José Emilio, ¿no? O que se eleva a la conceptualidad en unos pocos versos, ¿no? Pero en el caso de este poema, lo que es muy llamativo, como tú muy bien dices, Juan, es que se permite la coquetería de aceptar o de reconocer retóricamente que el poema no es un poema, sino otra cosa, una confesión, un juego, un chiste, una botella lanzada al mar, todo menos un poema. Y sin embargo, también la partitura parecería que nos lo refuerza. Es un poema escrito en verso libre que se asemeja más, por lo menos en su respiración, a la prosa. Sin embargo, también vale la pena decir que esta carta, George B. Moore, en defensa del anonimato, es un poema con el que también se despacha con la cuchara grande sobre muchos temas que después solo volvería a tocar en sobremesa. En efecto, era toda una hazaña poderlo entrevistar. Yo tuve la fortuna de entrevistarlo hace 15 años, cuando le acababan de dar el premio Reina Sofía, y durante la conversación, que duró 3 o 4 horas,
fue increíblemente puntual, escalofriante y desternillantemente puntual en su referencia, sus datos, los chismes que contaba. Y al final cambió todas las respuestas por escrito, de tal manera que siempre respetó incluso mi voz, que era absolutamente mínima e insignificante, pero José Emilio dio las vueltas e hizo los vados posibles para respetar al menos eso. En algún momento espero poder publicar las respuestas iniciales que José Emilio me dio, pero es un poco parte de ese mismo arte de coqueto y al mismo tiempo autofrustrado, con mucha elegancia, con mucho humor y con enorme lucidez que tenía José Emilio al conversar, ¿no? Cuando estábamos preparando tu selección y la mía, de pronto nos dimos cuenta de que no habíamos elegido poemas históricos y nos pareció injusto porque forma parte de la ejecutoria de José Emilio Pacheco. Él escribió mucho sobre temas relacionados con la historia en sus inventarios, la columna que publicaba primero en el Excelsior y posteriormente en la revista Proceso. Varios de esos episodios, bueno, numerosos episodios, tienen que ver con la recreación de sucesos históricos del México del siglo XIX, de batallas, de personajes reales. En cierta forma, había un elemento de novelista histórico frustrado en José Emilio, que encontraba expresión parcial, porque nunca escribió esa novela histórica, aunque Morirás lejos en parte puede ser vista como una novela histórica, pero en los inventarios ahí desahogaba esta pasión y muchas veces en su poesía aparece la historia. Entonces, me pareció importante que evocáramos esta faceta de José Emilio Pacheco con un poema que contrasta a un emperador, el más poderoso de su tiempo, con su cronista. Es Fray Antonio de Guevara reflexiona mientras espera a Carlos V. Para quien busca la serenidad y ve a todos los seres como iguales, malos tiempos son estos, mal lugar es la corte. Vamos de guerra en guerra, todo el oro de India se consume en hacer daño, la espada incendia el nuevo mundo, la cruz solo es pretexto para la codicia, la fe un torpe ardid para nombrar la infamia. Europa entera tiembla ante nuestro rey, yo mismo tiemblo, aunque sé que es un hombre sin más mérito que haber nacido en un palacio real, como pudo nacer en una choza de la Temistitán, ciudad arrasada, para que entre sus ruinas brille el sol del Habsburgo insaciable. En su embriaguez de adulación no piensa que su triunfo derrota a los imperios y ningún reino alcanzará la dicha basado en la miseria de otros pueblos. Tras nuestra gloria bullen los gusanos, todo es lucro y maldad, pero no tengo fuerza o poder para cambiar el mundo. Escribo alegorías engañosas contra la cruel conquista, muerdo, ingrato, la mano poderosa que me alimenta. Tiemblo a veces de pensar en la hoguera. No nací con vocación de héroe, no ambiciono sino la paz de todos, que es la mía, sino la libertad que me haga libre cuando no quede un solo esclavo. No esta corte, no el imperio de sangre y fuego, no este rumor de usura y soldadesca. A mí me gustaría añadir una nota que tal vez no viene en esa edición de Alianza, pero que José Emilio mismo puso como nota al pie y dice, con su siempre escrupulosa exquisitez: Fray Antonio de Guevara, el autor de Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea, fue secretario del emperador Carlos V. En Reloj de Príncipes o Libro Áureo del emperador Marco Aurelio, Guevara intercaló una narración, El villano del Danubio, en que impugna la conquista, la codicia de tomar bienes ajenos y la soberbia de mandar en tierras extrañas, y la tiranía del que tiene mucho sobre el que tiene poco. Sí. Podemos agregar político metido en una nota al pie. Claro, no, y también el tema
de que Antonio de Guevara era un judío converso. Entonces esto tiene que ver con lo que comentamos al principio de los seudónimos o heterónimos de Pacheco, estos heterodoxos, ¿no? Porque aunque era el cronista oficial, él se oponía a la empresa de la sangre y a que se usara la fe para destruir otros pueblos, ¿no? Entonces sabía que la fuerza de la pluma no podía contra la fuerza de la espada, pero aún así la ejercía, y quizá en el futuro la conciencia de Guevara es superior a la de Carlos V. Entonces también hay ese elemento rebelde del historiador respecto al poderoso. Y además a mí me gusta que hayas escogido también otro momento importante de la inquietud genérica y discursiva de José Emilio, el monólogo dramático. Este es un poema en el que habla Fray Antonio de Guevara, como en buena medida, y aquí vuelvo a citar a Luis Cernuda, todos esos personajes o esa galería de personajes históricos que se dan cita en Cernuda. Pienso en ese poema Luis de Lohengrin, escucha, me parece que es Luis de Baviera, escucha, no recuerdo qué ópera de Wagner, ahora creo que Lohengrin. Sí, me parece. En otro habla Quetzalcóatl, en otro habla, en fin, otra serie de personajes. Lo que es muy interesante del uso de José Emilio del monólogo dramático es que lo hace sin perder de vista que la distancia epocal o histórica le permite al mismo tiempo hacer una aguda crítica sobre el presente, no solo una reconstrucción minuciosa del pasado, sino sobre todo una denuncia oblicua, transversal del presente, y esto en boca del personaje de Fray Antonio de Guevara. Muy bien, pues seguimos. Muy bien, pues ya estamos acercándonos al final. Al inicio de nuestras conversaciones, Juan y yo nos comentamos que la selección se inclinaba mucho hacia el centro o hacia el inicio de la obra de José Emilio Pacheco, pero decidimos, por supuesto, incluir estos poemas más cercanos de los últimos títulos. En particular, yo escogí los dos últimos que voy a compartir con ustedes de este volumen, como La lluvia. Voy directamente a este en particular. Perdónenme, pero es que no lo tenía creo que voy a dejar ese último, mientras lo busco, como cierre. Hierba de ayer. Nos encontramos para despedirnos ante el jardín, hoy como nunca ajeno. Corta hierba y qué más, la podadora en la tarde. En su ferocidad lo ignora todo acerca de las vidas que anula entre sus cuchillas. Borra este hoy que se vuelve ayer, la podadora implacable. Te digo adiós. Con esta hierba nos vamos. Este es un poema que me evoca sin duda a un autor también cercano a Pacheco y que en algún momento de sus muy codiciadas y necesarísimas aproximaciones aparecerá. Me refiero al extraordinario poeta Philip Larkin, poeta inglés, que tiene un poema dedicado a la podadora. Y es un poema en el que muy escalofriantemente habla de cómo un erizo se mete en las cuchillas de la podadora y acaba muerto cuando la voz poética meramente pretendía pasar la podadora por el jardín un día domingo soleado en compañía de la familia. Y el poema termina escalofriantemente, pero también empáticamente con un guiño a la poética de Pacheco, porque dice, sin decir por esto o para ello o en consecuencia o en resumen, pero lo que termina diciendo Larkin en el poema es: deberíamos ser bondadosos mientras haya tiempo. Creo que de alguna manera la bondad o la piedad mayor a la que aspira
difícilmente Pacheco es también a la del olvido, a la de la borradura del tiempo, que no solo está presente en los muros desleídos, que no solo está presente en la manera en la que la tinta de los libros se corroe y se pierde también con el tiempo y con el óxido y las manchas, sino también la fortuna de pertenecer o de entrar al olvido. Y creo que lo hace siempre José Emilio con una nota que lo mismo revela una muy exigente nostalgia, como también una manera natural, honesta, de entrar en el terreno de la muerte, de la pérdida y del olvido, con una dignidad que nos conmueve y también nos resucita, ¿no? Qué bueno que escogiste el poema de la podadora, porque al principio habíamos hablado de la elocuencia de los objetos, pero no habíamos visto un poema dedicado a este tema. Y bueno, la sabiduría popular dice: el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y José Emilio Pacheco fue un especialista en despedidas, y es una de las razones por las que sigue entre nosotros. Entonces tú escogiste este poema que tiene que ver con la despedida, y yo había escogido otro de un libro diferente, de Ciudad de la Memoria, que se titula Decir adiós, ¿no? Acércate y al oído te diré adiós. Gracias porque te conocí, porque acompañaste un inmenso minuto de la existencia. Todo se olvidará en poco tiempo. Nunca hubo nada, y lo que fue nada tiene por tumba el espacio infinito de la nada. Pero no todo es nada, siempre algo queda. Quedarán unas horas, una ciudad, el brillo cada vez más lejano de este mal tiempo. Acércate y al oído te diré adiós. Me voy, pero me llevo estas horas, ¿no? Me parece una forma conmovedora de permanecer en la despedida, ¿no? Y de saber que las cosas pueden ser olvido y sin embargo algo queda. Y ahora, ¿con qué rematas tu lectura? Pues nuestro bonus track, yo creo que va a ser este poema, Nubes, que creo que es uno de los más bellos poemas jamás escritos por José Emilio, y que se encuentra, por cierto, en este libro final, Como la lluvia, publicado a la limón con los poemas en prosa de La Edad de las Tinieblas. Este es un poema que centra su atención en lo pasajero de las nubes, pero a diferencia de aquel momento inicial de la poesía de José Emilio, cuando dice, mundo, pertenezco a una era fugitiva, mundo que se deshace ante mis ojos, lo mira en las nubes como si fueran el mejor espejo posible. Mira las figuras que allí se dan concierto, sabe que no durarán y sin embargo las mira como una especie de mármoles instantáneos, nubes. En un mundo erizado de prisiones, solo las nubes arden siempre libres. No tienen amo, no obedecen órdenes, inventan formas, las asumen todas. Nadie sabe si vuelan o navegan, si ante su luz el aire es mar o llama. Tejidas de alas son flores del agua, arrecifes de instantes, red de espuma. Islas de niebla flotan, se deslíen y nos dejan hundidos en la tierra. Como son inmortales, nunca oponen fuerza o fijeza al vendaval del tiempo. Las nubes duran porque se deshacen. Su materia es la ausencia y dan la vida. Me recuerda un poco las odas elementales de Neruda, ¿no? Por ejemplo, la oda al aire, ¿no? Este poema, pues qué hermosa manera de concluir. Tuvimos la tentación, Hernán y yo, de hacernos los originales
y excluir... Es un buen nombre de banda de rock, sin ¿verdad? embargo, ¿eh? Sí. Pero bueno. Íbamos a excluir el poema con el que vamos a concluir, porque es, bueno, quizá uno de los más conocidos de José Emilio Pacheco, pero evidentemente no lo podemos soslayar. Es un poema que ha marcado a muchas generaciones de poetas y que sin duda alguna encierra la conciencia cívica que él tuvo por su país. Escribió un ensayo notabilísimo sobre la suave patria de Ramón López Velarde, y este poema, siendo mucho más breve que el poema de López Velarde, es a su manera la suave patria de José Emilio Pacheco, Alta Traición. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inacible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Esperamos que esta lectura de uno de sus poemas más emblemáticos haya sido de su interés. Agradecemos su preferencia por estos contenidos de divulgación cultural. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde encontrarán la agenda completa de todos los eventos y conferencias que tenemos preparados para ustedes en el Colegio Nacional. Gracias por su compañía. Hasta la próxima entrega. Esta es una producción del Colegio Nacional 2026.